Bien, vamos a dar inicio a la segunda videoconferencia del día. No te escucho, Con ustedes les va a estar acompañando la magíster Elisa Calle, impartiendo la videoconferencia sobre inteligencia visual espacial en los videojuegos. Gracias. Bien, buenas tardes para todos. Mi nombre es Elisa Calle y es un gusto estar con ustedes. Agradezco a los organizadores de este evento. Sé que hay muchas horas. Sé que trabajo. Hay muchas horas de trabajo visual, eso significa el segundo ciclo de educación secundaria. Es el Instituto IABA en Montevideo y este instituto tiene una trayectoria de estudiantes maduros. Es un cuerpo docente estable, muy preocupado, tiene 100 años de... Uno deja de ser un número y cuando llega se nos recibe con el nombre. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Con respecto a los programas vigentes de educación secundaria, mis cursos están siempre en bachillerato. Esto significa cuarto, quinto y sexto de educación secundaria, es decir, los últimos años, ¿verdad? Y los programas vigentes a partir del año 2006 son programas que contemplan no solamente el tema del dibujo aplicado al lápiz y al papel, sino otros formatos, otras pantallas, otras técnicas. Por lo tanto, la denominación que ha cambiado, que pasó de ser dibujo a ser ahora arte y comunicación visual, no es meramente un cambio de nomenclatura, sino también una concepción diferente de lo que es la materia, de lo que es de lo que son los contenidos y también de lo que es la participación de los estudiantes, ¿sí? Ahí tienen ustedes unas carátulas de los programas actuales vigentes en las diferentes orientaciones que actualmente están practicándose en Uruguay. Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué sucede con estos programas? Siempre cuando nosotros hacemos una representación de una idea en el formato que sea, me da la oportunidad de estabilizar aquel pensamiento, de estabilizarlo en el sentido de que un pensamiento puede ser fugaz, puede ser efímero, pero yo le doy un anclaje, ¿verdad? A la vez me aferro a ese pensamiento y en ese aferrarse al pensamiento lo que hago también es tener la posibilidad de revisarlo, de discriminarlo, de repensarlo y por supuesto de apreciar toda la creatividad que puse en él, ¿verdad? Por lo tanto, estos programas actuales, vigentes de arte y comunicación visual, son una oportunidad para justamente que cada estudiante, cada docente, cada grupo en sí mismo pueda hacer esa relectura de las ideas, ese anclaje, ese aferrarse y ese reapreciar las diferentes creatividades que se van generando. Siguiente, por favor.
¿Qué sucede? Los programas tienen una concepción educativa detrás de ellos, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a referir a los programas que están vigentes, uno de los sustentos pedagógicos es la concepción de Gardner. Gardner lo que hablaba era sobre las diferentes formas de aprender y de manifestar los conocimientos, ¿verdad? Hacía un análisis de las capacidades cognitivas y él desarrolló lo que llamamos la teoría de las inteligencias múltiples, donde él reconoce la existencia de 8 tipos de inteligencia, 8 tipos de inteligencias que interactúan, que nosotros vamos a ir desarrollando y que cada uno las va a ejercitar, a aplicar en diferentes momentos de su vida, ¿verdad? Es decir, para manifestar mi conocimiento hago uso de ellas. Siguiente, por favor. Recalca también que todas son importantes. Siguiente diapo. Lo que a mí me interesa en destacar de esta concepción de Gardner es que la inteligencia, como se hablaba antes, ya no están, ya son varias, ¿verdad? Pero sobre todo que es una destreza que debe desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo, bueno, tengo esta capacidad de inteligencia y está limitada mientras dure mi existencia sobre esta tierra, sino justamente lo contrario, que es una cosa moldeable que se puede potencializar, que desarrollar, que se puede incrementar, y esa posibilidad entonces de que no sea algo estático, creo que es algo que realmente nos implica una oportunidad para todos, ¿verdad? Es entonces uno de los cometidos del curso desarrollar esas potencialidades, desarrollar esas destrezas y tratar de que todo mejore. Siguiente, por favor. Una de las inteligencias que Gardner propone es la inteligencia visual, ¿verdad? Esta inteligencia está directamente ligada a nuestra asignatura y cuando nos referimos a ellas estamos hablando de pensar en imágenes, de cómo me oriento espacialmente, de cómo puedo llegar a representar la realidad. Y es importante que todo esto yo lo haga en diferentes formatos, de diferentes formas, ¿verdad? Porque si yo me quedo simplemente con el lápiz y el papel, por ejemplo, voy a ver que hay gente que se expresa en forma maravillosa, pero hay gente que de pronto nos cuesta más, ¿verdad? Que no nos sentimos tan cómodos. Entonces ese pensar en imágenes, ese orientarme espacialmente, ese representar la realidad, es algo que este curso se propone desarrollar en todos los formatos, en muchas pantallas y en lo que es el medio digital y el medio convencional. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo llevo a la clase a esto, verdad? ¿Cómo lo vinculo con los programas? ¿Cómo es que se realizan las ejercitaciones o qué tipo de ejercitaciones son las que se realizan para tratar de que todo esto no quede en la teoría? Nosotros en clase hacemos ejercicios con colores, con perspectivas, con proyecciones, con secciones planas, con posiciones plásticas, bocetos, es decir, todos los ejercicios que nosotros estamos planteándole al estudiante son ejercicios que contemplan esta inteligencia visual espacial, ¿verdad? Cada uno de ellos pone énfasis en diferentes aspectos, cada uno de ellos me presenta la oportunidad de llegar, de hacer, de concretar determinadas ideas, ¿verdad? Pero todos ellos son diferentes caminos justamente para potencializar eso que estamos hablando de la representación espacial y de pensar con imágenes. Siguiente, por favor. ¿Cuándo yo pongo en práctica esa inteligencia visual espacial? Piensen, por ejemplo, cuando tengo que imaginar un movimiento o una escena, cuando tengo que estar diferenciando formas y objetos. Traten de pensar en ustedes cuando estaban en las clases, en el liceo, cuando les proponían el ejercicio, ¿verdad? Cuando estoy haciendo la organización de un espacio disponible, cuando estoy haciendo una representación tridimensional, una maqueta. Todos estos son ejemplos de actividades o de situaciones que se pueden abordar en la clase y que justamente lo que están tratando es de poner en uso esas experiencias que los estudiantes tienen, pero además de potenciarlas, ¿verdad? De capitalizarlas y que esas herramientas y esas ideas, a veces son preconceptos, a veces son ideas que no han terminado de anclar, que puedan tener un sustento y puedan seguir creciendo en ellas mismas. Siguiente, por favor. Por ejemplo, cuando realizo análisis de obras, ¿verdad? Acá les presento a Arcimboldo, un artista del siglo XVI, un precursor del surrealismo, que él hacía determinados planteos. Esta es una obra
bueno, muy especial porque tiene una doble lectura, ¿verdad? Pero cuando nosotros llevamos este tipo de ejercicios a las clases es cuando empezamos a analizar los diferentes elementos, los colores, el orden. Trato de pensar qué me habrá querido decir el artista, ¿verdad? Y siempre esas situaciones hay que vincularlas con la época en que fue planteada la obra. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede cuando tengo una obra de Mondrian, verdad? Que tiene una estética totalmente diferente a lo que estábamos viendo recién, cuando tengo una estética muy minimalista, con los colores primarios, con las líneas, que parece como muy fácil de hacer y a veces los estudiantes dicen, eso cualquiera lo hace. Sí, muy bien, cualquiera lo hace, pero cualquiera puede o todos tendremos la capacidad como para tratar de transmitir lo que él quería, tratar de plasmar en una obra plástica bidimensional aquellos conceptos, aquellas ideas que él quería. Bueno, por ahí vienen las preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasa con Hugo Longa, verdad? Que él era un colorista con unos trazos muy importantes, que él no respetaba las proporciones, que él tenía una estética muy agresiva, si se quiere, que estaba persiguiendo. Entonces, esos son los elementos que nosotros tratamos de percibir y esos son los mensajes que tratamos de comprender cuando nos enfrentamos a una obra de arte. Siguiente, por favor. Acá les preparé un ejercicio realizado con la herramienta Padlet, que lo que trata es de hacer una comparación, porque esa es justamente otra de las ideas de poder organizar, diferenciar, seleccionar, comparar representaciones, ¿verdad? Todo eso de la visualidad me implica a mí que yo tenga como un ejercicio que lo pueda aplicar en diferentes formatos. Entonces, bueno, acá ustedes pueden fijarse las diferentes representaciones que hay de la figura humana a través de la historia. Algunos son íconos que todos conocemos, otros les resultará más o menos conocidos, ¿verdad? Son estéticas diferentes. Y repito, detrás de todas esas estéticas siempre hay una intencionalidad, siempre hay una época que es la que me avala y es la que me da ese marco referencial como para que termine de entender la obra. Siguiente. ¿Qué sucede? En el Instituto IABA los grupos de estudiantes tienen una característica especial. Hay un grupo de estudiantes sordos que asisten a la clase con el intérprete en lengua de señas y existen los estudiantes oyentes, ¿verdad? En algunos años me ha tocado tener grupos exclusivamente de estudiantes sordos, repito, con su intérprete en lengua de señas, y en otros años, como el año que está finalizando, tener grupos de estudiantes oyentes y sordos, ¿verdad? Eso crea una dinámica especial en las clases. Fíjense o traten de pensar que, por ejemplo, si yo estoy explicando algo en el pizarrón, que estoy haciendo un dibujo, vamos a la situación clásica de los profesores, los estudiantes sordos primero miran a la intérprete en lengua de señas, después miran el pizarrón, después la vuelven a mirar a ella, después responden con señas, ella me traduce a mí y después volvemos a continuar con la explicación. Entonces eso implica una dinámica nueva, ¿verdad? Una dinámica diferente, distinta, un poco más lenta en algunos momentos, pero que se hace una triangulación siempre de la transmisión del conocimiento. Y eso, más que enlentecer la clase, la enriquece, ¿verdad? Porque, bueno, implica también que uno empiece a tomar conciencia de nuevas situaciones, de cómo explicarle al otro. Es decir, para el docente implica siempre un desafío y para los estudiantes, oyentes y sordos siempre es una interacción que en general ha dado muy buenos resultados. Esa es la población con la cual trabajo en el Instituto IABA. Siguiente, por favor. Videojuegos en comunicación visual, ¿verdad? Suenan en principio como formatos poco asociados a la educación, ¿verdad? Los videojuegos están asociados al tiempo libre, al tiempo de ocio, a los fines de semana, a las horas post-liceo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de traerlos dentro de la clase, de abrirles las puertas de la clase? En principio, vincular esos dos mundos, lo que es el mundo de fuera del liceo con el mundo de dentro del liceo, ¿verdad? De capitalizar esos saberes que los estudiantes tienen, porque con los videojuegos aprenden y ellos saben mucho, y traerlo adentro del salón de clase. Porque si no, siempre parece que lo divertido, lo interesante, lo alegre, lo que me acelera, lo que me llena de adrenalina, pasa fuera del liceo y dentro del liceo es la clase aburrida, monótona, que estoy deseando salir, ¿verdad? Entonces, bueno, uno de los objetivos es eso, vincular
esos dos mundos que los estudiantes viven, que no sean mundos paralelos, sino que tengan puntos en común, que uno del otro pueda nutrirse y además que no exista la frontera de, bueno, ahora sí me divierto, ahora empiezo con lo aburrido. Otra de las intencionalidades es investigar sobre la gramática visual. Cuando yo les contaba recién sobre las obras de arte, colores, formas, equilibrios, puntos, líneas, por qué Mondrian, por qué Archimboldo, qué era lo que ponían, qué era lo que no ponían, decían, sacaban. Bueno, acá también todos esos elementos que aprendí los puedo vincular con los videojuegos que también tienen su gramática visual, que también me están enseñando, que también yo los puedo vincular con conceptos, que trabajo en la clase. Y les voy a dar algunos ejemplos. Cuando los estudiantes me dicen, eso se ve de arriba, a ver, ¿cómo se llama en la clase? Bueno, entonces se llama vista aérea. Sí, acá en el videojuego aparece en 3D. Bueno, ¿cómo es eso? Esto es perspectiva isométrica. Entonces ellos mismos empiezan a hacer esas conexiones, ¿verdad? De conceptos que sé y que asocio con la clase, tal vez con el dibujo técnico, tal vez con alguna experiencia de color, a situaciones de videojuegos, escenografías de videojuegos, a pantallas que aparecen en los videojuegos que uso y me doy cuenta como que es lo mismo, ¿verdad? Otra cosa que me interesa es construir el pensamiento como un sistema, ¿verdad? Un sistema, estamos hablando de una serie de elementos que están interrelacionados entre sí, que unos tienen su acción sobre el otro y que justamente todos los movimientos que se pueden llegar a dar, todas las acciones que se pueden llegar a dar, son productos de cada uno de ellos en esa interacción. Y lo otro también es la zona de desarrollo próximo. Ustedes saben que Vygotsky hablaba de hasta dónde aprendo solo y hasta dónde puedo aprender con la ayuda del otro, ¿verdad? Entonces él decía que esa zona de desarrollo próximo es lo que el adolescente no sabe que sabe, pero sí lo sabe con la ayuda del otro, ¿verdad? Que a veces no es, la ayuda pasa por una pregunta, la ayuda pasa por hacerme pensar en algo, no por darme la respuesta, ¿verdad? Entonces, el juego me da esa posibilidad de querer seguir jugando, de poder, parece como que, lo pongo entre comillas, aprender solo, ¿verdad? Entonces, bueno, poniendo el énfasis en esa concepción de que el aprendizaje siempre está relacionado con su medio social, ¿verdad? Muchas veces en la clase se generan esas interacciones entre los estudiantes, donde el profesor da un paso atrás, en el mejor de los sentidos, eso implica una dilución de responsabilidades, pero sí que da un paso atrás para que los estudiantes lleven la clase, para que los estudiantes intercambien los conocimientos. Muchas veces el que mejor dibuja no es el que mejor juega un videojuego, el que mejor resuelve los colores, no es el que mejor maneja la regla T y la escuadra. Entonces, bueno, entre ellos mismos se van creando y potencializando esos saberes. Siguiente, por favor. El juego me da la oportunidad de ponerme en el lugar de jugar a ser otro, de hacer de cuenta que, y ponerme en situaciones diferentes, ¿verdad? En situaciones distintas a la cotidiana, donde me obligan a tomar decisiones muchas veces en tiempo real, donde me obligan a tomar situaciones nuevas para mí, donde tengo un constante desafío. Entonces, esa es una de las cosas que nos interesa potenciar justamente con ese juego dentro de la clase, ¿verdad? La teoría del flujo que está ahí, entre comillas, bueno, Csikszentmihalyi hace una referencia a la energía que se pone cuando yo enfoco una tarea, ¿verdad? Cuando estoy completamente inmerso en la actividad, cuando tengo objetivos claros, cuando la concentración y el enfoque los canalizo en una actividad, cuando tengo una retroalimentación en directo. Entonces, esa especie de estado que se genera es lo que hace que tenga ganas de seguir jugando, de que tenga ganas de seguir aprendiendo, a veces sin darme cuenta que estoy aprendiendo. Entonces, bueno, esos elementos son los que tengo justamente en el juego y que a veces no los encuentro en otro. Y sobre todo, el afecto, ¿verdad? La capacidad afectiva que tienen los videojuegos, en este caso, porque los elijo, porque juego en mi tiempo libre, muchas veces me encierro en la habitación a jugar, pero sobre todo tiene una carga afectiva positiva en la cual me puedo vincular de diferentes maneras. Y acá les muestro en pantalla algunos ejemplos de lo que hemos trabajado en clase, por ejemplo los Sims,
por ejemplo, Lean City, y es interesante los temas que disparan todos estos videojuegos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con los Sims, mis estudiantes me decían que son unos racistas, que si no tenés plata no sos nada, que para ser feliz hay que tener una empleada, que los estereotipos físicos que presentan son estos y no aquellos. Por ejemplo, cuando jugaban a Lean City, muchos eran partidarios de seguir creciendo y de seguir generando empresas y fábricas porque estaban como obsesionados por el tema de dinero. Pero a la vez otros decían, bueno, no, porque si contaminamos tanto, nos llega al final del juego y al final del juego es que me tengo que ir de ese lugar tomando una nave espacial y salir. Entonces hacíamos reflexiones sobre desarrollo sustentable, sobre ecología, sobre medio ambiente, qué es lo que interesa más, poder tener dinero y seguir ganando o tener un lugar saludable para vivir, ¿verdad? Eran reflexiones que son difíciles de lograr en un ámbito de clase sin que se generen espontáneamente, ¿verdad? Eso me parece que era una de las cosas importantes, que se iban generando y generando una discusión tras otra sobre temas que no eran relacionados directamente con la materia. Y lo que hablábamos del arte, bueno, ¿qué es considerado arte? ¿Qué es considerado valioso del arte? Valioso en el circuito artístico, ¿verdad? Para poder exponer. Tengo que ser amigo de alguien. ¿Cómo hago para llegar a los lugares a las galerías, a los museos? Entonces, son discusiones que se daban en la clase, que ayudaban a reflexionar, a cuestionarse y sobre todo a tratar de mirar con otros ojos lo que estaba pasando alrededor. Siguiente, por favor. Desde mi punto de vista, esto de hibridación es un concepto clave, ¿verdad? Porque el riesgo cuando uno empieza a usar videojuegos, otros formatos, otras pantallas, o cuando uno empieza a usar formatos digitales, como por ejemplo una pantalla, un editor de pantalla que puede ser Sumo Paint o hay muchos, parece que uno como que deja las viejas técnicas tradicionales de expresión plástica, la relaté, la escuadra, el lápiz y se pasa para el otro lado y esto es maravilloso, ¿verdad? Y hay que tener claro que ni una cosa es tan y la otra es muy. Simplemente que se trata de, desde mi punto de vista, lo mejor es lograr una hibridación, ¿verdad? Es usar las dos técnicas o usar los dos formatos, salir de uno, entrar al otro, aprender a usar los dos, aprender a las ventajas que tiene uno y que tiene el otro, tratar de sacarle el potencial que los dos tienen, ¿verdad? Y no convertirme en fans o en esa actitud como una moda, ahora voy para allá, ahora voy para acá, la regla es horrible, no, saber que es bueno. Y quiero contarles que, por ejemplo, a veces propongo un ejercicio en clase y muchos de mis estudiantes comienzan a pensarlo en una hojita de papel, ¿verdad? Y después sí se pasan a otros formatos, pero aún ellos que decimos que están con las pantallas, espera un poquito con las diapos, con las pantallas todo el día no los pasan, no los realizan de pique en un formato digital. Hay de todo, ¿verdad? Y eso es lo bueno. Y estos son ejemplos de ejercitaciones de clase realizadas en las clases y quiero contarles que cuando trabajamos medios digitales, cuando usamos los videojuegos en clases, nosotros vamos a la sala de informática que dispone de 13 PC, no tienen la velocidad de conexión que es de desear, pero es lo que tenemos. Y los grupos son de más de 20 estudiantes, por lo tanto eso implica que siempre los estudiantes tienen que compartir las computadoras. Esos ejercicios se realizan en clase. Lo bueno es que ellos van generando situaciones de juego, que además de conversar todo lo que ya les comenté, ellos llegan a situaciones de juego y a partir de ellas comenzamos a interactuar, tratando de vincularlos con los contenidos programáticos. En el primer pantalla, a la derecha, la superior, ustedes tienen un ejercicio de secciones planas, con situaciones de juegos creadas por ellos, ¿verdad? Son de estudiantes. En la siguiente hicieron una perspectiva isométrica y en la siguiente hicieron una expresión por croquis con ejercicio de sombra. También esto lo hacemos en formato papel, ¿verdad? Entonces la idea es estar entrando y saliendo y que esas situaciones de juego me sirvan para vincularlas con el programa y para crear situaciones en las cuales no siempre sea el docente el que lleva los ejercicios propuestos. Siguiente, por favor. En este caso son ejemplos de otras situaciones creadas. En el primer
la primera imagen arriba es una estudiante que ella hizo una maqueta considerando que los videojuegos siempre implican un nivel de superación, por eso puso esos cubos, ¿verdad? Como ir pasando de nivel a nivel, que tiene una premiación, por eso lo de la estrella, y que además hay un individuo tratando de ir superando cada fase, cada etapa, hasta llegar a la meta propuesta, ¿verdad? La siguiente imagen es de una situación de juego que después de realizada nosotros, la propuesta era que la vincularan con algún escenario que a ellos les resultara afectivamente cercano. En este caso era un estudiante que tenía familia en Canadá y que conocía bien las coordenadas de su familia, la dirección, y que quiso implantarlo ahí porque para él tenía una cuota de afecto importante, y quiso ver cómo se vería en el barrio de su familia, en aquel país lejano, esa construcción que él había llegado. Entonces, siempre lo que interesa es ir combinando formatos, ¿verdad? El último es un ejercicio de croquis sobre una pantalla que ustedes ya vieron. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones de trabajar con videojuegos en clase, ¿verdad? Lo que nos interesa es relacionar conceptos. Que el estudiante pueda ver que el programa no es una cosa aislada de la realidad. Que si yo tengo una mirada atenta, puedo encontrar esas mismas situaciones que veo en la clase en otros formatos, ¿verdad? Y que los videojuegos son un formato más. Un formato que sí puedo vincular con la educación. Que los conocimientos se pueden compartir, ¿verdad? Es lo que le decía de la situación que se genera en la clase cuando estoy jugando, estoy aprendiendo, estoy haciendo dibujos, estoy pasando del videojuego a SketchUp, ¿verdad? Tal vez el estudiante que mejor maneja SketchUp no es el estudiante que mejor dibuja. Entonces, bueno, hay un poco de griterío, convengamos, ¿verdad? Porque la clase tradicional, aquella frontal, ahí pierde, por supuesto, pierde valor, y obviamente se dan otras dinámicas, pero son siempre dinámicas que enriquecen. La idea es tender puentes, ¿verdad? Tender puentes a diferentes realidades, a diferentes conocimientos, es aquilatar los conocimientos que los estudiantes poseen de los videojuegos, de su tiempo libre, pero traerlos a la clase. Siempre la idea es de traerlos. Y sobre todo motivarlos, ¿verdad? Porque los estudiantes muchas veces llegan a la clase con pocas ganas. Entonces, si uno continúa con aquello de que llega y les pone en el pizarrón el cubo, el prisma, la pirámide, o les pone ahí para dibujar la botella con una tela toda arrugada y una manzana, tal vez alguno tiene esos recuerdos, eso no motiva a nadie, ¿verdad? Uno después llega y dice, ¿por qué nos faltó? Y vos decís, sí, qué horrible. Y son situaciones que se viven. Entonces yo creo que la motivación tiene que ser para ellos, pero tiene que ser también para uno mismo, ¿verdad? Muchas veces cuando se hace una planificación de este tipo, uno tiene la certeza, o no tiene la certeza, mejor dicho. Uno por momentos parece que está avanzando entre la niebla y desearía que apareciera un barco insignia que lo llevara a buen puerto, ¿verdad? Pero lentamente las cosas, ese aparente caos, se va encauzando, y las cosas sí llegan a buen puerto y las experiencias son buenas. Que cada estudiante sea artífice de sus propios ejercicios, ¿verdad? Y es algo de lo que les decía recién. No es el mismo valor que tiene para el estudiante que el docente proponga los ejercicios o que haga todas las propuestas, a cuando ellos pueden interactuar, cuando ellos pueden generar sus propias propuestas, ¿verdad? Y eso me parece que es parte también de un desafío de crecimiento, de un crecimiento intelectual, y que a todos les hace bien. La interacción docente-alumno ahí se da en otra forma. Tengo, por suerte, tenido la oportunidad de tener alumnos que son especialistas en videojuegos, ¿verdad? Y realmente he aprendido muchísimo con ellos, pero ellos también han podido relacionarse con el grupo, reubicarse, cambiar los roles, y realmente ha resultado una experiencia muy, muy buena. Y sobre todo, último, pero no menor, despenalizar el error, ¿verdad? Tratar de copiar, si se puede, de poner dentro del salón de clase eso que tienen los videojuegos, de que el error me sirve para aprender. Ustedes saben que nuestro sistema educativo sigue siendo muy penalizador para el error. Me equivoco y me voy a examen, me fue mal en el escrito y no tengo otras oportunidades. Es decir, nosotros estamos siempre como castigando eso, ¿verdad? Es momento de cambiar, no es fácil porque tenemos una larga tradición de educación en ese sentido, pero creo que estas experiencias nos dan la posibilidad de
Siguiente, por favor. Gracias. Les dejo mi mail y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy a las órdenes. Ustedes me están escuchando, gracias Adriana, Gabriela, Renata, estoy leyendo en el chat. Yo no